Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar un tema que es el tema de diagnósticos de enfermería. Espero les ayude este video. Vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es la historia clínica. La historia clínica pues se puede definir como el conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con el objetivo de mantener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente. Este es un archivo legal prácticamente, el cual pues nos narra la historia de una persona, de un paciente que ha asistido a diferentes tratamientos, ha tenido diferentes tipos de intervenciones. Por ejemplo, en el año 2010, esta persona pues tuvo 3 radiografías, se aplicó 2 vacunas y tuvo una operación, tuvo una apendicitis y pues tuvieron que ser intervenidos, tomó tantas sustancias, o sea, esto es para esto, o sea, para plasmar lo que son los acontecimientos que ha tenido esta persona relacionado con el área de la salud. Y bueno, si quieren también revisar un poco más de información, está la norma oficial mexicana que es la 004, la cual pues nos habla más detalladamente de lo que es el expediente clínico, ya que pues es una norma larga y pues necesita analizarse punto por punto, pero a grandes rasgos es esto. Vamos a hablar un poco sobre la valoración cefalocaudal, la cual nos va a ayudar a obtener información para hacer nuestros diagnósticos. En este caso, pues como su nombre lo dice, céfalo, vamos a empezar de la cabeza hasta los pies. Y empezando pues por cabeza, vamos a analizar qué tipo de cabeza tiene, si es hidrocefalia, normocefalia, anencefalia, el tipo de cuello, vamos a ver la coloración, aspecto, la, ¿cómo se llama? La sensibilidad, o sea, si tiene sensibilidad o no, si tiene cabello abundante o tiene poco cabello, a lo mejor tiene alopecia o a lo mejor tiene piojos. Entonces, esos datos se tienen que registrar en un formato de valoración cefalocaudal. Y así sucesivamente nos vamos hasta llegar a los pies. Tenemos otro tipo de valoración que es por aparatos y sistemas. Tenemos al sistema óseo, aparato respiratorio, al digestivo, al locomotor, circulatorio nervioso, reproductor, urinario y endocrino. En el óseo, por ejemplo, podemos poner que el paciente tiene una fractura. Ok, vamos a evaluar el sistema óseo, vamos a poner ahí fractura. O sea, porque una fractura corresponde a los huesos, entonces el hueso es del óseo. Y así vamos a ir relacionando. Aparato respiratorio, su saturación de oxígeno está en 68. ¿Sí? 68% de oxígeno. Entonces, ese dato va a ir en ese apartado, en el aparato respiratorio. El sistema digestivo pues se refiere también a lo que es la entrada de comida, o sea, qué tanto comes, qué tantos gramos más o menos aproximadamente y qué tanto excreta esa persona. Entonces, el aparato locomotor también se refiere a lo que es el traslado, el movimiento. Si es una persona que a lo mejor le cuesta trabajo hacer tareas simples o que tiene alterado el aparato locomotor. Y así nos vamos con cada uno de los sistemas, aparatos y sistemas. Tenemos otra valoración, que es la de Virginia Henderson, la cual pues nos narra lo que son 14 necesidades, desde la necesidad 1, que es respirar normalmente, que para Virginia Henderson pues esta fue la necesidad principal o que se debe atender de primera mano. Y hasta pues terminar lo que es la necesidad 14, que es aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad, la cual pues nos da una clasificación de cómo poder evaluar a un paciente de acuerdo a las necesidades afectadas. Aquí les puse a otra autora, que es Virginia, perdón, Mallory Gordon. La que miramos ahorita es Virginia Henderson. Mallory Gordon nos narra lo que son 11 patrones funcionales, que va desde la percepción, mantenimiento de la salud, hasta valores y creencias. Lo puse aquí con el Nanda, haciendo una comparación, porque el Nanda se basa en lo que son los 11 patrones funcionales de Mallory Gordon. Y pues ahí, pero en el Nanda no se conoce como patrones funcionales, se conocen como dominios, que es promocionar la salud, nutrición, eliminación, actividad, reposo. Pero si hacemos una comparación, son algo parecido. Aquí se los dejo.
Vamos a hablar lo que son manifestaciones clínicas, que nos estamos refiriendo a los signos y síntomas, que son cosas muy distintas. Los signos son datos objetivos, los datos objetivos son medibles, son cuantificables y se pueden ver, se pueden observar. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca se puede medir, la frecuencia respiratoria también se puede medir, la presión arterial también se puede medir con un Bauma, la temperatura corporal con un termómetro, la saturación de oxígeno con un oxímetro y así, ¿no? O sea, son diferentes signos que son medibles, o sea, objetivos. Y los síntomas son subjetivos, por ejemplo, lo que es el dolor. Sí, claro, estoy de acuerdo que hay escalas para el dolor, como la de Eva, pero nada más es como un aproximado o un tanteo del 1 al 10, ¿no? ¿Qué tanto te duele? Pero en realidad el dolor no es como... No tenemos una máquina para medir el dolor. O sea, sabemos que está ahí, pero el dolor puede estar acompañado de diferentes manifestaciones clínicas. Por ejemplo, a lo mejor rubor, ardor, diaforesis, presión arterial alta. Entonces, son cosas que se tienen que ir relacionando. Pero un síntoma es algo subjetivo. Por ejemplo, los sentimientos también. Por ejemplo, el sentir miedo o el de estar feliz son datos subjetivos. Aquí tenemos a las taxonomías, bueno, a la taxonomía más bien, porque es una sola, a la taxonomía Nanda. El Nanda pues es una de las taxonomías que más se utilizan para realizar diagnósticos de enfermería. Aquí les puse como los diferentes Nandas en diferentes épocas, en el 2009, 2006, 2017, 2020. Pero ahorita, actualmente ya salió el 2021, 2023. Es recomendable utilizar este más actualizado porque pues los diagnósticos y las manifestaciones clínicas, todo eso se va actualizando. Entonces, bueno, también cabe mencionar que el NANDA no es la única taxonomía que hay para los diagnósticos. Hay otras taxonomías también que existen, pero el NANDA es uno de los más utilizados a nivel mundial. Aquí les dejo la imagen. Vamos a ver qué es un diagnóstico enfermero. Un diagnóstico pues es un juicio clínico en relación de una respuesta humana a una afección de salud, proceso vital o susceptibilidad para esa respuesta de una persona, familia, grupo o comunidad. Un diagnóstico proporciona la base para la selección de las intervenciones de enfermeras para conseguir los resultados sobre las cuales la enfermera tiene responsabilidad. ¿Ok? O sea, el diagnóstico es la base para la atención, porque si tenemos un buen diagnóstico vamos a tener una buena intervención. Pero si no tenemos un buen diagnóstico, pues no sabemos qué estamos tratando. Por eso es importante primero hacer la valoración. Si nos vamos al proceso de atención de enfermería, primero es valoración, que es recolección de datos. Es lo de la valoración cefalocaudal por necesidades, por patrones funcionales, como les había mencionado. Y ya que tienes toda tu lista, todo tu formato lleno, con tus signos y síntomas, si esa persona tiene dolor, ardor, tiene, no sé, presión arterial alta o tiene hipoglucemia o hiperglucemia, o sea, todos esos datos se van a juntar y ya de ahí se van a hacer el diagnóstico de enfermería para darle una buena intervención. Dentro de los dominios del NANDA tenemos a esta lista, que es promoción a la salud, nutrición, eliminación e intercambio, actividad de reposo, percepción y cognición, así hasta llegar al crecimiento y desarrollo. Y aquí pues nos vamos a ir en qué clasificación está nuestro paciente que tiene ese patrón o esa necesidad alterada. Como les había comentado, aquí está pues una captura del libro Nanda, que es de promoción de la salud hasta crecimiento y desarrollo. En promoción de la salud vamos a tener toma de conciencia de la salud y gestión de la salud. En el dominio 2, que es nutrición, vamos a tener ingestión, digestión, absorción, metabolismo y hidratación. Y así con cada uno de los dominios. Vamos a hablar de lo que es el PES. El PES es un acrónimo, el cual se va a relacionar mucho con los diagnósticos y los tipos de diagnósticos que existen en la enfermería. PES significa P de problema, E de etiología y S de signos y síntomas. La etiología es la causa del problema, es el agente causal. En ese caso vamos a tener tres tipos de diagnósticos. El diagnóstico real y de síndrome, que es ese diagnóstico real va a tener los tres, ¿no? La P, la E y la S. O sea, va a tener problema, etiología y signos y síntomas.
El diagnóstico de riesgo nada más va a tener problema y etiología. ¿Por qué signos y síntomas no? Porque el diagnóstico de riesgo todavía no ocurre, sino que es un riesgo nomás. Por ejemplo, en una operación de apéndice, tenemos a la herida quirúrgica. Ahí podemos poner un riesgo de infección. O sea, no tiene infectado la herida, pero es un riesgo si no se trata bien. Entonces, a eso es lo que me refiero. No hay signos y síntomas en el momento, pero de todos modos sigue siendo un riesgo. Tenemos al diagnóstico de promoción a la salud, que ese solamente va a tener problema y los signos y síntomas, más no va a tener etiología. Y aquí les dejo lo que es la clasificación. Para poner en práctica un poco lo que les había comentado, bueno, esta imagen es acá del NANDA. Tenemos a la P. A la P, que significa, pues es la etiqueta diagnóstica como tal. P, recordemos que es problema, en este caso va a ser diarrea. ¿Ok? El MP, que es manifestado por, en el acrónimo va a ser la etiología, que sería en el NANDA características definitorias. Ahí se los agregué como una flechita. Y el RC, que es relacionado con, en el acrónimo va a ser el signo o el síntoma. Y en el NANDA pues va a estar como factores relacionados. Entonces, como nos queda un diagnóstico, primero vamos a empezar con lo que es el código, que es 00013, diarrea, relacionado con abuso de laxantes. Primero va a haber un relacionado con abuso de laxantes. En este caso es el ejemplo. Manifestado por, va a haber tres o más signos y síntomas para que puedas tomar en cuenta a ese relacionado con, como bueno, depende de cómo sea tu historia clínica. En este caso va a ser manifestado por calambres, dolor abdominal, pérdidas de heces líquidas, y así queda tu diagnóstico. Y vamos a tener lo que es la definición. Vamos a colocar la definición: eliminación de heces líquidas no formadas. Y ya tenemos el diagnóstico NANDA, el diagnóstico de enfermería, perdón. Y ¿qué más? Bueno, nada más. Son las partes. Aquí se las dejo. Mira, aquí tenemos otro diagnóstico, pero ese es de riesgo. De riesgo, ya no puse flechitas. Tenemos ahí riesgo de shock. Como es un riesgo, todo lo que diga riesgo de no va a tener signos y síntomas, nomás va a tener eh, factores relacionados. Sí, factores relacionados, que sería el relacionado con. En este caso, pues vamos a poner el código, es 00205, riesgo de shock relacionado con hipovolemia. Y listo. Vamos a tener la definición, que es susceptible a tener un aporte sanguíneo inadecuado para los tejidos corporales que pueden conducir a una difusión celular, que constituya una amenaza para la vida que puede comprometer la salud. Ok, ya así queda. Tenemos unos apartados en el ANDA que se llaman ejes. El eje va a ir del 1 al 7, donde 1 pues es concepto diagnóstico, 2 es sujeto del diagnóstico, 3 es juicio, por ejemplo, deteriorado, ineficaz, comprometido. El eje 4, que es localización, vejiga, auditivo, cerebral. El eje 5, que sería la edad, que si es un lactante, niño o adulto. Eje 6, el tiempo, que es agudo, crónico o intermitente. Y el 7, que es estado del diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico es? Si es real, de riesgo o de salud. Perdón, de promoción a la salud. Y aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a empezar con las iniciales del paciente. MJCH, edad 27 años, fecha, y ahí tiene la fecha. Plan de cuidados, ¿no? El plan de cuidados se refiere a lo que es el diagnóstico. Bueno, el plan más bien es el proceso como tal. Pero ahorita nomás les voy a explicar dónde va el NANDA. Bueno, vamos a empezar con el código, que es el 00027, déficit de volumen de líquido. Okay, relacionado con pérdida activa de volumen de líquido. Ese es el relacionado con. Manifestado por sequedad, alteraciones de la turgencia de la piel, disminución del llenado venoso, disminución del volumen de pulso. Definición: disminución del líquido intravascular, intersticial y o celular. Se refiere a la deshidratación o pérdida solo del agua sin cambios en el nivel de sodio.
Y abajo tenemos ahí lo que son los ejes del 1 al 7. 1 vamos a poner equilibrio de líquidos, 2 individuo, 3 comprometido, 4 cuerpo, 5 adulto, 6 agudo y 7 enfocado en el problema. Aquí en el último eje va a ser, qué tipo de diagnóstico es. Si es de riesgo, enfocado en el problema o promoción a la salud. Y abajo tenemos el otro ejemplo que es paciente, iniciales del paciente. JRZ, edad 43 años, fecha y la fecha. Tenemos el riesgo de shock. Riesgo de shock, bueno, antes ponemos el código, no se les olvide. Riesgo de shock relacionado con hipovolemia. Definición: susceptible a un aporte sanguíneo inadecuado de los tejidos corporales que pueden conducir a la difusión celular que compromete la salud. Los ejes: el eje 1 sangrado, 2 individuo, 3 comprometido, 4 reproductorio, 5 adulto, 6 agudo y 7 de riesgo. O se me pasó también comentarles lo que son los dominios. Vamos a poner los dominios, en este caso tomamos el dominio 11, que sería seguridad y protección. Y la clase 2, lesión física. En el de arriba pusimos dominio 2, que es nutrición, y clase 5, que es hidratación. Ok, siguiendo el ejemplo, al segundo ejemplo, que es el de abajo. Aquí podemos observar en el eje 7 pusimos de riesgo. Este de riesgo también va a ir relacionado con el nombre de tu diagnóstico. Por ejemplo, si dice riesgo de shock, obviamente pues el eje 7 va a decir de riesgo. Okay, estas son como algunos detalles. Y pues de mi parte sería todo.